Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen con un amén, para estar todos de acuerdo y darle lectura. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Pues, bendito sea el Señor. En el área que viene hablando la palabra del Señor en esta noche, es importante que tomemos muy en cuenta esa sabiduría de la que está hablando aquí. Una vez les hablaba de la sabiduría de Dios y es no el hecho de que tal vez lo alcancemos a entender todo, o que tal vez seamos los mejores o lo que más sabemos. El asunto es que es bien complicado para los hombres porque se trata de la humillación del hombre carnal, de la mente humana. Por eso Pablo hablaba todo esto aquí y dice que para los hombres naturales, carnales, animal, humano, es locura estas cosas. Porque aún Jesús, cuando le dio la lección a los discípulos de ser humildes y de servirle a los demás, y de que el más grande era el que más sirviera, les dijo: los hombres de este mundo y las reyes de este siglo, dice, ustedes no piensen como ellos, o no es como ellos esa sabiduría, les dijo Jesús, sino que entre vosotros, dice, ellos, dice, tratan de enseñorearse unos de los otros, pero vosotros no, dice, vosotros sois siervos los unos de los otros. Esto es bien imposible para la gente entender de donde Dios nos está sacando, y me llama la atención varios puntos que quiero ver en esta noche con ustedes, ya que el hermano trae esa escritura, y que el Pablo
habla ahí. Uno es que yo les he enseñado siempre que nunca busquemos el estudio, como la iglesia se ha desviado al estudio, los institutos y queriendo alcanzar sabiduría. Más antes Pablo ahí en Corintios 1 les dice que los judíos buscan señales y los griegos ciencia. ¿Saben qué es ciencia? Conocimiento. Pero sin embargo Pablo enseña y dice que aún tener conocimiento de Dios es vano. Qué tremendo, ¿verdad? Es vano porque el conocimiento, dice, envanece. No se trata, por eso les he dicho, no se trata de que quién más sabe. La Biblia dice bien claro que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Esa sabiduría no la puede tener cualquier ser humano. En la humillación de Cristo es la que nos da el ejemplo a nosotros. Por eso dice que Él se humilló hasta lo sumo, dice. Y por eso fue exaltado hasta los cielos, dice la misma Escritura. Pedro también habla, dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Esto es bien imposible para el ser humano, porque el ser humano cree que tiene derechos. Pero ¿qué derechos tenemos nosotros? ¿Qué le podemos pedir a Dios o exigir? La sabiduría de Dios no es cualquier cosa. Me llama la atención dos cosas de Pablo aquí. Y esto también siempre se los voy a recalcar yo a ustedes. Dice él ahí, uno de los puntos que él toca, dice, a mí, dice, me gusta hablar sabiduría. ¿Con quiénes, dijo? ¿Sabían ustedes que en el Evangelio hay gente que nunca madura? Por eso Pablo ahí mismo en esas escrituras de Corinto les dice, sed niños en la malicia, les dice, pero maduros en el conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Para qué es esa sabiduría? Por eso es que me llama la atención, una vez les hablaba de la plenitud. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Han oído la plenitud de la sabiduría de Dios? ¿Usted lo ha oído? ¿No lo han oído? ¿Usted sí? Qué bárbaros, ustedes con razón no crecen. La plenitud de la sabiduría de Dios, y les empecé una enseñanza allá en Proverbios capítulo 1, verso 7, cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Se acuerdan? El principio de la sabiduría, eso es lo que el mundo no tiene. Yo cuando les hablo a esos hombres, les meto temor a puro machetazo con la palabra. Cuando les empiezo a decir, mira, le digo yo, porque escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio de Dios. Solo así los hace uno. Vaya, pues no te mueras, le digo. Y entran ahí y se ponen temblorosos, porque ese es el principio de la sabiduría. Te vas a morir un día y Dios te va a juzgar, porque el hombre no tiene temor de Dios. Y ese es el problema donde el hombre no entiende y uno lo hace. Y por eso Pablo, otro punto que me llama Pablo es ese que les dije, que le gusta hablar a él sabiduría. No me han oído esto ustedes a mí, esto me lo han oído ustedes a mí desde que predico. Es más, se los he dicho a ustedes, cuando ya no me quieran oír, corran, me les digo, con mucho gusto me voy. ¿Se los he dicho o no se los he dicho? Me voy, porque eso es precisamente lo que Pablo está diciendo ahí. No se trata de estar peleando con la gente. Les he dicho también que cuando alguien contiende conmigo, ejemplo les he dado. Ustedes han habido hermanos que me dicen a mí, hermano, dice, yo le aseguro, dice, porque yo le he oído predicar a usted y yo sé qué poder de Dios tiene usted, dice, si usted enfrenta a esos falsos que vienen contra usted, no le aguantan, dice, yo sé que los deja callados. Pero si de eso se tratara, eso hiciéramos. Pero en Dios se trata de ser humildes. Jesús dice, sed mansos y humildes de corazón, así como yo soy manso y humilde de corazón. No se trata de que más sabemos, de lo que lo podemos, precisamente hay que hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez. Para mí no porque se llame un pastor quiere decir que es maduro. Alguien. O que porque arrastra cientos y cientos de gentes, si hasta los artistas mundanos arrastran casi la mitad del mundo detrás de ellos, quiere decir que ya son maduros. No entienden lo que les estoy hablando, hablo por el Espíritu. ¿O no me comprenden?
¿Ah? Por eso, si vamos a ver esto de la sabiduría que traía el hermano hoy, lo vamos a ver bien de cerquita, así enfocadito. Una es, Pablo declaró bien, yo no pierdo el tiempo, dijo, con los que no son del Señor, con los que no aman a Dios. ¿Se acuerdan que, a ver, yo sé que sí se acuerdan de ese tema que les prediqué, les dije que, ¿cuál era la plenitud de la sabiduría? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? El amor a Dios. A ver, ¿dónde está escrito? No crean que no me acuerdo yo quiero ver a ver si ustedes saben. Primera de Juan, capítulo. Uno más, por favor, hombre. No, 4, uno más. Hasta se les estoy diciendo y ni así. Qué bárbaros ustedes. Acuérdense que Cristo dice, así empieza, miren, así empieza todo en Dios, miren. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo habla aquí en Corintios 1, donde empezó el hermano a decir que la sabiduría del mundo y que los hombres pueden decir que Dios aquí, que la ciencia aquí, que esto se hizo así y que esto se hizo por allá, y los que tenían como Israel supuestamente conocimiento de Dios, pero sin embargo había altivez en sus corazones. Jesús así les dijo a los fariseos, hipócritas, les dijo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, les dijo, miren sus vestiduras de santidad que se ponen, pero por dentro son huesos podridos, no aman a su prójimo, le roban a las viudas y les encaró todo lo que había, que no había amor en ellos, porque Dios es. ¿No es así? Esa sabiduría, es más, vaya, no se las voy a poner cansada. ¿Quién sabe cómo estemos aquí? Así como me oyen. De esa sabiduría, de esa que está hablando Pablo ahí. Por eso es que, más el fruto del Espíritu es. ¿Y quién dice que lo da? ¿Aquí de quién habla? Dice que no es de discernimiento carnal humano, sino que ¿qué espíritu habla ahí? Espíritu Santo. Por eso es que precisamente hay madurez en nosotros. ¿Tienes capacidad de amar al que te hace daño? O sea, no se te mete cizaña en tu corazón. Porque hay hermanos que quieren, por eso el otro día estuvimos hablando de una área por ahí, no sé si yo o alguno de ustedes en el matutino, que habla el apóstol, al hermano Reinaldo, que habla el apóstol Pablo y Pedro también y Juan, soportándonos los unos a los otros. ¿Saben qué soporte es ese? Eso no es tolerancia de pecado. Soportar es amarte así como eres. Mi amor para ti, mío para ti, no te salva a ti, me salva a mí. Y el amor que tú me tengas a mí, te salva a ti y te beneficia a ti, no a mí. Esa sabiduría no la tiene el mundo. Por eso Jesús habló y dijo, pero vosotros, les dijo a los discípulos, no hagáis como los gentiles de afuera, les dijo. Porque ¿qué sentido tiene? Dice, ellos les dice, bendicen a los que les bendicen, pero maldicen a los que les maldicen. Yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Esa sabiduría no la conoce el mundo. Y hay cristianos que la ignoran todavía. Por eso Pablo les decía aquí, yo quiero hablar con los que han alcanzado, ¿qué decir? Madurez, los que son maduros. A mí no me importa que otro me maldiga, yo ando bendiciendo. Por eso Pablo dice, ellos maldicen, dicen, y nosotros bendecimos, dice. Así dice Pablo, ¿no han leído ustedes? Hablando del mundo. Por eso precisamente
¿Qué sabiduría es esta? Ahora, yo pregunto, el amor a Dios, por ahí empieza, porque si leemos ahí, dice que el amor, el verdadero amor, porque hay amores falsos, ya les prediqué eso del amor a ustedes también. Hay amores falsos, pero dice por eso dice Juan, mas el verdadero amor echa fuera el temor. Y yo ya no le temo a Dios. Mientras que los que temen, dice, llevan ¿qué? Castigos sobre sí mismos, porque ese es castigo, porque se teme a un azote. Por eso les decía yo que esta gente a puro garrotazo los hace uno frenarse cuando le dice, pero te tienes que morir, y la Biblia dice que el hombre muera una vez, y como saben que todos se mueren, dice, eso es verdad, dice. Pero hasta ahí llegan, no se arrepienten, no reconocen a su Creador. Sin embargo, yo tengo un tema bien importante. Hoy me estaba hablando el Señor en mi casa, para ustedes. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ya son creyentes ustedes? Porque el hecho de que estén aquí y sentados ahí y oyendo la palabra de Dios no quiere decir que ya sean creyentes. Hoy sí los afligió más el Señor. Hoy me hablaba el Señor. Y les voy a explicar por qué. Pensemos bien, fíjense que allá en Corintios 14, eso habla Pablo, dice, empieza a hablar de todos los problemas de la iglesia, de las señales que buscaban. ¿Se acuerdan que les prediqué eso, va? Y que uno busca lenguas, y así va la iglesia, así va el cristianismo, buscando. Es más, Dios me ha revelado aquí que entre ustedes quieren ser predicadores como yo. Fíjense lo que buscan ustedes. Yo no quiero ser predicador, yo quiero ser un hijo de Dios. Bueno es tener el don y es el mejor, el predicar el evangelio, pero yo no busco eso, eso viene por gracia. ¿No es así? ¿Y por repartimiento de quién? Del Espíritu. Ese no es trabajo mío, ni buscarlo, ni anhelarlo. Jesús bien claro les dijo a sus discípulos cuando venían regocijados porque habían echado fuera demonios y que porque los demonios se sujetaban, los enfermos sanaban a los 70, ¿se acuerdan? Jesús los reprendió porque venían contentos por eso. Ay, Dios, les dijo, ustedes con cualquier caramelo se alegran. Les dijo, eso no es nada, les dijo Jesús. Yo he visto al mismo diablo descender como rayo del cielo. Les dijo, yo quisiera que el gozo de ustedes, la alegría de ustedes, la emoción y todo lo que puedan sentir en ustedes, dice, es porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es sabiduría, hermanos. En el cristianismo hay mujeres queriendo arreglar a sus maridos todavía, y maridos queriendo arreglar a sus mujeres. O sea, lo carnal, pues buscando siempre lo carnal, lo humano, lo terrenal. Restaurar, cuando está escrito, dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Puede cambiar eso el hombre? Sus sentimientos, el sentir de ellos, ¿lo cambia eso? Ya está escrito, no puede cambiar. El uno será tomado y el otro. ¿Quién dijo? ¿Un hombre dijo eso? ¿Por qué? Porque bien claro dice aquí, porque dice aquí que el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque lo que es carne y lo que es espíritu. Por eso es que mi madre no es mi madre. Todas esas enseñanzas, ustedes creen que en vano se las he dado. Sin embargo, seguimos apegados a cosas terrenales. Mi esposa no es mi esposa es mi hermana, si hace la voluntad de Dios. Si no, nada somos. Por gusto va a ser este peregrinaje que haya vivido conmigo. Así le digo a mi hijo yo, ¿de qué te va a servir en aquel día si habitaste en el hogar donde se predicaba el evangelio, donde había mucha sabiduría de Dios, y al final te vayas a condenación? Le digo, es como que te hayas creado en cualquier hogar impío, de nada te sirvió. Si no amas a Dios, no heredas la vida eterna. Está seria esa sabiduría. De otro modo, estamos como los católicos.
Los católicos dicen, la fe que me dieron mis papás, dice. Católicos ellos, yo católico me voy a morir. De otro modo estamos como los católicos, heredando de los padres. Esta no es herencia corruptible la que Jesús trajo, es incorruptible, no es herencia carnal, es espiritual. ¿Tienes tú esa sabiduría? A mí no me asusta que se vaya a perder Robert. Oíme, Robert. Vaya. Ay, mire, don Reinaldo. No me asusta. No me asusta. Se perdieron los hijos de Samuel. Se perdió Elí, sus hijos, por el pecado, la rebeldía y la dureza del corazón del hombre. Ustedes se asustan. Como que si es el primero que se ha perdido, porque se fueron ya muchos con conocimiento, a condenación. ¿Por qué? Porque escrito está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Será que yo los estoy condenando o ya han sido condenados? Las partes que me llaman la atención aquí es que no trajo palabras de humana sabiduría y ni tampoco quería hablar con los que no han alcanzado madurez, el conocimiento de Dios. Y tiene que ver con eso que me hablaba Dios hoy, que si no tienen sueño lo tocamos, y si tienen sueño pues se los dejo para cuando Dios quiera. Si es que no me lleva hoy en la noche y me voy con ese tesoro. Si somos ya creyentes, porque ese es el problema, la iglesia va y veníamos hablando con mi esposa eso hoy, dice, es que hoy hay una religiosidad, si eso no hay necesidad ni que me lo digan, si yo se los he dicho, ¿cuántas veces? Cuénteme las veces que le he dicho que hay un montón de cristianos religiosos. A ver, tiene una lista ahí apuntada. No hay necesidad de que me lo diga mi esposa, el cristianismo que se está viviendo. El problema es este. Tú, hermano, eres ya creyente, porque me llama la atención lo que Pablo dice en Corintios, que dice, las señales son para los incrédulos, pero la palabra de Dios dice, para los creyentes, el conocimiento para los que han alcanzado madurez. ¿No es eso la palabra de Dios, sabiduría de Dios? Bueno, eso dice en Corintios 1. Por eso dice ahí, los judíos buscan señales y los griegos ciencia. Así está ahorita hoy en día. Hay un montón de gente que quiere tener conocimiento de la Biblia para ser el mejor predicador, lo que más gentes tienen. Por eso yo les he dicho a ustedes, yo pienso que yo caminaría aún mejor solito que con ustedes. No se asusten por lo que les digo. Y no quiere decir que no les amo. Porque si no les amara, mis acciones se los dirían. ¿Cuánto me han pagado por todo el tiempo que he dedicado a estar con ustedes? Piensen hoy. Por eso les dije, vean, no me estoy vanagloriando. Quiero que lleguemos a un entendimiento claro. ¿Me entienden? ¿Cuánto les he cobrado por los desvelos, ayunos, oraciones? En todo lo que hemos podido servir de bendición, regaños, afrontamientos. ¿Ustedes creen que es fácil estar afrontando? Por ejemplo, a Jonatán llegó el rato que ya le caí mal, de tanto regañarlo y decirle. A Robert a veces me pone una carota larga así de caballo, de tanto regañarlo. ¿Y qué necesidad tiene uno de eso? ¿Tendrá necesidad el hombre de eso? Por eso la Biblia dice, viene el tiempo cuando hombre no reprenda, ¿qué dice? A hombre. ¿Por qué? Porque ya está, el sacrificio ya está puesto, y los que tengan oídos para oír, that's it, dijo el americano. ¿No es así? Por eso yo pregunto hoy, y por eso me llama la atención dos partes que les dije. No contender con el hombre.
Por eso el otro día les explicaba y les digo que vienen hombres necios y le digo, vete por ahí, hombre, si yo sé lo que he adquirido de Dios, yo sé lo que he alcanzado de Dios, yo sé lo que hay dentro de mí, yo sé quién era yo y lo que ahora soy, porque el Espíritu me da testimonio dentro de mí y eso es lo que cada día me da fuerzas y se cumple lo que Dios dice en su palabra, que fiel es para guardarnos sin caída y que es Él el que nos guarda en su mano y no nosotros ni nuestras obras. Sino que es la pura misericordia de Dios. Por eso es que pensemos hoy, y eso me llama la atención, de que me daba el Señor hoy y me dice, pregúntale si ya son creyentes, ¿qué buscan ustedes aquí? Yo la verdad, no busco ser el mejor entre ustedes, se los he predicado y se los he demostrado. ¿No es así? ¿O eso he buscado, ser el mejor? ¿Ser el guía de ustedes he buscado? Antes les he exigido que así como yo he decidido en mi corazón obedecer a Dios, que ustedes también les corresponde hacerlo. ¿No es así? Porque hombre soy yo, les digo, y hombres son ustedes. Y que aquí el único grande, ¿quién es? Es Dios. Por eso es que pensemos hoy. Me llama la atención de ahí en adelante. Pablo todavía les dice así, en el 3 le dice, de manera que yo, hermano, dice, no pude hablaros como espirituales, dice el 3:1, como aquel les tuvo que hablar. Por eso es que cuando yo les he dado esas enseñanzas que les he dicho de las señales de la iglesia, ¿se acuerdan? Se los he dicho, esas enseñanzas Pablo las dio por razón de que eran, ¿qué? Carnal. Un espiritual no necesita esas enseñanzas. El espiritual, ¿cuánto lo juzga? Dice. Y nadie lo puede juzgar a él. ¿Me están comprendiendo? Él juzga todas las cosas. Por eso es que estar en una iglesia, juzgar aquello, juzgar esto, eso es bien sencillo. Yo se los he enseñado a ustedes. Nunca me vieron ustedes que saliera bravo. Sin embargo, los mensajes que Dios me ha dado de reprender y mandar mensajes como Dios lo ha hecho, yo nunca, ¿alguna vez ustedes creen que yo he anhelado grabar? Afligido estoy ahí con ese montón de cassettes, diciéndole, Señor, si es de más, dice tu palabra, hacer tantos libros, y me ha reprendido el Señor, y dice, tienes que echarle ganas por lo que te he dado. Porque también tienes que hablarles a los que tienen que oír. Yo no quiero ser el mejor, ni el que más predica. Ustedes sí. Si el que más predica es Jesús, Él es el predicador. Él dijo bien claro, yo vine a hablar lo que mi Padre me mandó a hablar, dice. ¿Y quién ha subido al cielo? Dice. Sino que aquel que descendió del cielo. ¿Quién ha visto? ¿Quién puede? Por eso es que a Nicodemo le dijo Jesús, vosotros habláis lo que habéis aprendido del Padre. Y yo no, yo hablo lo que he visto del Padre, porque yo he salido de Él. Él sí es el predicador. Ya tienen sueño, fíjense qué triste los pone la palabra de Dios a ustedes. Ya me empiezan a hacer así ojitos de gallina, me hacen. Así le hacen. Qué tremendos ustedes, en vez de gozarse. Esa sabiduría que habla Pablo aquí. Yo hermano, hoy quiero que meditemos en esto. Yo no estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Y como les digo, a ustedes los veo que a veces solo ya porque se fueron los hermanos tristes, se pusieron, yo no. Todos váyanse si quieren, yo voy a seguir con el mismo gozo. Porque el gozo no me lo dieron ustedes. Me lo imparte el Espíritu Santo de Dios. Claro que me da gozo también tenerles a ustedes, pero ese gozo es más chiquito.
Porque el más grande es tener a Jesús. Porque si el de ustedes fuera más grande, dejaría a Jesús por ustedes. Si ustedes se fueran para atrás de regreso. Pero como el de Jesús es mayor, prefiero seguir a Jesús y abandonarlos a ustedes, y ustedes me abandonan a mí. ¿Qué piensan? Por eso es que los discípulos se quedaron asustados y sorprendidos, que cuando Jesús les habló de la muerte, afligidos se pusieron. ¿Y qué vamos a hacer sin ti? ¿Cómo lo vamos a hacer si tú eres nuestro Mesías, nuestro Maestro? ¿Y para dónde vamos a agarrar? Jesús les dijo, tristeza les dio a ustedes, les dijo. Gozo les debería de dar, les dijo, porque si yo no me voy, el Consolador tampoco viene. Lo que es ignorar la sabiduría de ¿quién? De Dios. ¿Saben por qué quiero tocarles eso? Y hoy se los voy a tocar, si no me aguantan, el que vaya, les va a tocar hoy como cuando estaba allá con la mujer que fueron a apedrear, que salir uno por uno. Piensen esto hoy, si son creyentes, porque eso me habló Dios hoy y me dijo que se los dijera. Y yo le dije al Señor, ¿será en otra ocasión que les voy a predicar? No, me dijo, dales machete parejo aquí, me dijo. Córtenles parejo hoy, me dijo. A ver si son creyentes ya. Porque muchos se desilusionan por las condiciones de los demás y de los tiempos que se están viviendo. En vez de darnos más regocijo, porque la Biblia dice que cuando estas cosas pasen, dice, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, o amamos las cosas de este mundo, o amamos la venida del Señor. Porque Pablo eso fue lo que dijo, y no solo a mí, dijo cuando habló de la corona de la vida, sino a aquellos que aman su venida. Muchos quieren tener una iglesia muy acomodada, bien bonita, que sean todos santos. No, yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Porque el que lo tiene a Él, ¿cuánto tiene? Si el que no entra, a estas muchachas eso les he dicho yo, si vinieron aquí no se van conmigo cuando el Señor venga, le digo, perdieron su tiempo. Yo siempre voy a recibir mi galardón. Así frío se los digo. ¿Para qué me voy a enojar? ¿Para qué me enojo? Hay razón de enojarse. Si no viven como Dios manda, les digo, y aprenden la sabiduría de esa que está hablando aquí. Porque hay que ser maduros, hombre. Hay gente que si no siente la presencia de Dios, ya anda todo desalentado, igual como el otro día les hablaba el Señor. ¿Y qué le pasó, hermano? ¿Tiene una petición? Sí, hermano. ¿Y qué quiere, hermano? Va a pedirle al Señor que me dé fortaleza. Así. Ese todavía no es creyente, ese va atrás de las señales, todavía quiere ver señales de Dios en él, presencia de Dios, manifestación de Dios, porque si no, no caminan. Mas nuestro caminar no es por lo que se ve ni por lo que se siente, sino que es fe, y la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero a Jesús, si siento a Jesús, no me importa, si no lo siento, yo lo estoy esperando. Sé que Él puede aparecer hoy o cualquier ratito en los cielos. Y eso, ¿saben qué hace? Eso también me hace a mí estar firme delante de Él. Por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que no tiene fe, que viene Jesús, olvídense, se dice, no, todavía no viene, dice, hay que ir aquí, hay que ir allá, y ahí después me pongo a cuenta. Esos son incrédulos, esos no son creyentes. Por eso la sabiduría, ¿cuál es esa sabiduría? La sabiduría esta de haber aprendido a amar a Dios. Imagínense qué sabiduría más grande la que Dios me ha dado a mí, de saber que todo
todo esto que yo pensaba que era el más guapo, el más hermoso, el más musculudo, el más tal, puro Rambo me sentía yo y parecía así un esqueleto, el más miserable era, y todo eso me di cuenta que era basura, que sabiduría para poderme ver yo mismo, que era un miserable. Eso no lo tiene cualquier hombre, esa sabiduría solo la da Dios, de comprender la vanidad de la humanidad, la vanidad de las cosas, que todo esto se va a terminar, que todo esto no vale nada, que todo esto es basura, y no para aplicárselo a otro, ni para una iglesia, sino que para mi vida personal. Eso es ser creyente, eso es echarle mano a la vida eterna, saber que estas cosas son pasajeras. Aún les he enseñado de la comida, de todo. ¿De dónde creen que vienen todas esas enseñanzas? Precisamente de esa misma sabiduría que Dios me ha dado a mí para que yo viva por ella. ¿Por qué? Porque antes vivía de la mentira y era un pobre miserable. Yo era el más guapo, imagínense. Quería conquistar a todas las mujeres. Y una de problemas que me acarreaba eso. ¿Por qué se ríen? Es que precisamente de ahí viene esa enseñanza donde todos empezaron, que igual como está la iglesia hoy en día, y hasta ustedes me han salido así aquí, que aquí sí se predica la verdad. No, hombre, si la verdad está en todo lugar, y la verdad es Jesús. Si tan solo eres humilde de corazón, contrito y humillado, eso es lo que Dios jamás no desprecias. Tú no me necesitas a mí, tú lo que necesitas es ser de un corazón contrito y humillado, y Dios te puede revelar grandezas. Pero mientras tu corazón no sea como el que Dios te manda, puedes estar toda la vida conmigo y siempre te vas a ir al infierno. ¿De qué te aprovechó estar conmigo entonces? ¿Entiendes de qué sabiduría estoy hablando? ¿No la entiendes? Yo les he dicho a ustedes, mi único privilegio, y no solo a ustedes, a los impíos se los he dicho, si yo soy un pobre miserable igual que tú, hombre, sino más que lo que, es más, tú no tienes que venir a mí, yo soy un mensajero de Cristo. ¿Sabes qué es un mensajero? Le digo, allá está Jesús en su trono, en su gloria, en su majestad, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y yo soy un pobre miserable que estoy ahí parado, y me dice, ve y dile a Reinaldo que anda así, así, que si no viene aquí a darme cuentas, que al ratito le caigo. Ya digo, Reinaldo, Jesús dijo, no vas a contender conmigo, andate con Jesús. Yo ya cumplí, ya te dije lo que te tenía que decir. Jesús te lo manda a decir. Eso es lo que yo soy, nada más. Pero yo no puedo salvar a nadie ni darte nada. Soy otro pobre, miserable igual que tú. Tú tienes que venir a cuentas con Dios, a comprender las maravillas y las grandezas de Dios. Y eso le digo a la gente, por favor, ¿y a qué iglesia va? Y usted es santo, y usted es así. ¿Para qué se fijan en mí? Les digo, yo soy un mensajero de Jesús. Sin embargo, soy responsable con Él del testimonio que yo les dé. Claro que lo soy, pero no con ustedes, sino que con Él. Porque igual que voy a compadecer yo, también vas a compadecer tú ante el juez justo. Por eso es que Dios me habló y me dijo, pregúntale si me dio esa escritura de Corintios 14. Un día lo vamos a ver más a fondo y lo vamos a predicar como tema. Pregúntale si ya son creyentes, me dijo. Ustedes creían que porque ya venían con el hermano de eran creyentes. Pregúntales, me dijo, que si cuando andan ahí, como dijo el hermano el otro día, que le caiga el palazo de una vez, ¿verdad?, tirando la toalla, me dijo. A ver, ¿qué esperan ahí? Me dijo, ya son maduros, ya tienen conocimiento, ya son sabios, ya tienen esa sabiduría impartida por el Espíritu. Pues el Espíritu, claro, lo dice, que por causa de Él somos muertos, ¿cuánto? El Espíritu, claro, lo dice, que nos esperan únicamente tribulaciones, angustia, dolor, padecimiento en la carne. Dice, en la carne no busquen nada, dijo Jesús. Si mi gloria no es de este siglo, mi gloria es eterna. Este siglo es perecedero. ¿Para qué buscas cosas aquí? ¿Tienes esa sabiduría?
estas muchachas, ¿cómo he tratado de enseñarles eso yo? Ya que están aquí en la casa, les digo yo, no vayan, y he tratado con un cuidado por ser tan carnales. Me toca darles igual que Pablo, unas enseñanzas que tengo que hablarles como a carnales. Les digo yo, ustedes aprendan a servir aquí, les digo. No por causa de que yo soy mayor que ustedes o mejor que ustedes, sino que por causa de que tienen que dar el fruto de Dios. ¿No les he dicho eso? Con una paciencia y repitiéndole lo mismo todos los días. Y cuando las veo que están ahí enojadas o que muy gallota porque hizo así, y a veces una se mira con la otra y dice más que tú, lo dice mejor que tú, y se están peleando. Y no, hombre, ustedes, mejor no lo hubieran hecho, les digo, porque más se condenaron. Porque no tienen esta sabiduría, no han alcanzado madurez. ¿Estamos entendiendo? A Robert, ¿cómo le enseño? Yo, hijo, le digo, regocíjate en el hogar que Dios te dio. Mira, le digo yo, encuentras un papel tirado con alegría. Ve, dice, mi hogar está limpio. Y todos participamos en la armonía de Dios, en el amor de Dios. Pero no porque aquello es lo mejor, sino que porque mora la paz de Dios en tu corazón y amas a Dios. El que tiene amor, olvídense, todo lo hace con júbilo, con alegría. Se ve en su rostro un resplandor como el de Moisés. Pero nomás les da una orden uno a los hijos como Jonathan y el Robert de la casa de qué hacer, y así le paran la carota a uno, parece de caballo. Le digo, Dios, le digo, y eres cristiano, me pones en duda, le digo. Me pones en duda, le digo, no quiero meterte algo negativo en tu corazón, le digo, pero tampoco puedo decirte que es positivo siendo negativo. Porque si le digo que está bien estando mal, un mal le hago. ¿No es así? ¿Estás oyéndome, Jonathan? Eso es real lo que estoy hablando. Y vos, Robert. No estaba así nomás eso ahí que está hablando Pablo ahí. Sí me lo están comprendiendo más a profundidad. Por eso es que esos hermanos peleándose, que yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo me dijo, es que son mundanos todavía. Un carnal es un mundano. ¿No sabían eso ustedes? Porque Jesús vino a dar vida y vida eterna. ¿Cuál es esa vida? La espiritual, que tu espíritu tenga vida. Tu carne queda crucificada con tus pasiones y deseos. Has muerto para el mundo y para tu carne y para tus deseos, para todo. Por eso es que cuando les digo yo y te mangonean para allá, ni en tu trabajo te enojas, que lo quieren agarrar a uno, que porque es cristiano, ni siquiera piensas en eso. Te mangonean para allá, te hacen para acá y ahí vas, amén, gloria a Dios. Y el Señor nos va a dar la recompensa, allá vamos. Y como estamos muertos por Él, que nos sigan matando. Y ahí vamos, y nos hacen para allá, nos hacen como quieren, nos pegan por aquí, por allá. Eso fue lo que el simbolismo de que te pegan en una mejilla y metes la otra. Te hacen como quiere el mundo, porque estás muerto ya para la gloria de la carne. Solo vives para la gloria del Espíritu. Pero vamos a ver, muéstrenme eso ustedes, ya que están aquí, que dicen que aquí se predica la verdad. Ustedes se pueden juzgar dentro de ustedes y el Espíritu Santo también los juzga, y también su palabra. ¿Tienen esa sabiduría? Ya tuvieron miedo de decirme amén. Ustedes están tremendos, ¿verdad? ¿Verdad que están tremendos? Es que el que se queja en la carne es porque todavía está viva la carne, no está crucificada. Y así podría pasarles toda la noche hablándoles detalle por detalle de la vida secular nuestra. Y pensemos hoy, hagamos conciencia, ya que traemos temas de la palabra de Dios. Yo desde que leen la Biblia digo yo, ay, estos hermanos en qué problemas se meten, a ver si hoy aguantan, digo, con lo que leyó el hermano, cada vez que pasan ustedes. Porque es fácil leer la Biblia, es fácil.
vivir por ella, porque por eso se llama pan de vida eterna. Esa es otra cosa. Que el momento cuando viene la bofetada del trabajo de los impíos que nos hacen que como marea nos avientan para allá y para acá y nos hacen como quieren y nosotros, amén siempre. Porque en Dios solo eso es, sí. ¿Cómo es en Dios? La hermana Carmen se sabe ese texto. En Dios siempre es sí, amén. Por eso cuando Jesús se iba a presentar en ese sacrificio que presentó, no dijo, Padre, no la voy a aguantar, me corro de aquí. Dijo, haz que pase de mí esta copa. O sea, no te pido que me la quites, sino que sea conforme a tu voluntad. Y dice que sudaba sangre, dice la Biblia. Gotas de sudor como de sangre. De nomás empezar. Y vemos a Jesús, bíblicamente hablando, no películamente hablando, esos ni hagan caso a esos demonios ustedes, porque esos, el diablo se las pintan de muchas formas. Estoy hablando bíblicamente hablando, como ustedes, de los católicos viven llenos de películas ya, ¿verdad? Bíblicamente hablando, la Biblia dice que Jesús sufrió el padecimiento y enmudeció y como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Cuál es esa sabiduría? Esa que dice Pablo aquí, que es locura. Pero nomás para los que se pierden. ¿Cómo ha venido hablando Dios de eso últimamente, de los padecimientos? A mí se me hace que aquí no estamos padeciendo todavía. Y bien razón tuvo el libro de los Hebreos cuando dijo, vosotros no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. ¿No dice eso? Pero no dice él que no debamos, porque todavía, o sea, te falta, está diciendo. Ahí no dice que Cristo ya lo hizo por ti, tú ya no tienes que hacer como los predicadores de este tiempo. Le dice, todavía no habéis combatido contra el pecado hasta la sangre, dice. Como quien dice que te falta. Esa sabiduría no es humana, hombre. Si los humanos al nomás hablarles de eso, ni tonto, dice, ni loco que esté yo. Este está loco, dice. ¿Cómo se puede creer que yo me voy a dejar si yo aquí, yo allá, y que no sé qué, y yo soy justo, y que yo soy muy bueno, y este me quiere, y que no sé qué? Jesús no dijo nada. Y él dijo todavía, aún bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo Jesús, ¿eh? Esa sabiduría, ¿la tienes, hermano? No para tener una iglesia, no para tener un pastor. La tienes para contigo, para heredar a la vida eterna. Eres maduro, ¿me entiendes lo que hablo? Porque en esa madurez es donde tú vas a heredar la gloria eterna. Y es más, hasta con quejarnos pecamos. Porque Jesús, todavía como ejemplo, y digo, no solo Jesús, Esteban, cuando lo ultrajaban y decían, a ver, bájate de ahí, a otros dice que salvó y solo no se pudo salvar, y los mismos que les había dado de comer allá. Y así mismo, a ver, descuélgate de la cruz, y lo ultrajaban y le hacían tanto ahí todavía en el padecimiento, y todavía Jesús pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tienes tú esa sabiduría? La sabiduría de que ya todo ha quedado destruido por causa de Dios, porque esa es la contienda de todo el mundo contra el mensaje de Dios, aún contra nosotros. ¿Cuál es la contienda? Pues, que es un extremismo el que predicamos, que como que si ya no existiéramos en la carne, como que si ya nos hubiéramos ido del mundo. Esa es la contienda contra el mensaje de Dios, de todo el hombre, aún de los cristianos, ¿no es verdad?
¿No es esa la contienda? No, que es imposible, que cómo va a dejar uno de pecar y que sabe que todos pecamos. ¿Quiénes están diciendo eso? ¿Los mundanos? No, la iglesia está proclamando eso. Una contienda con Dios. Si Dios te lo pide y te dice sed santos porque yo soy santos, es porque sabe que sí podemos, y no solo eso, nos ha proveído del poder para hacerlo y para vivirlo. Y no solo del poder, sino que también nos ha llenado de su conocimiento, de su sabiduría, para poder hacer las cosas con la sabiduría de Dios y no la nuestra. ¿No de eso es lo que está hablando Pablo aquí? Por eso es que a mí que me van a parar, si, ni en los trabajos me paran a mí, me han dicho, yo se los he testificado a ustedes, me han querido intimidar. Le digo, ¿y tú crees que de tu cheque que tú me das como yo? Le digo, yo vivo de Cristo. Le digo, no, dice que Cristo, mira, tú eres un pobre miserable, es más, tú también vives de mi labor. Le digo, Dios, permite que te haga mi trabajo para que tú comas, miserable, le digo. Porque si a ti te dejan todos los trabajadores y no sabes hacer nada, también te mueres ingrato. Y les pego unas y se quedan mudos. Porque tú también necesitas la mano de obra que yo te hago. Le digo, Dios nos creó así. Y por la misericordia de Dios es que vivo yo. Y si tú no quieres que esté aquí, algo mejor me tiene Dios por allá. Le digo. Es porque Dios ya me está moviendo. Tú no eres digno de mí, le digo, de tenerme aquí en tu trabajo. Ni los trabajos me asustan a mí. Digo, esto lo hablo no por altivez, sino que cuando ha tenido que poner en alto el nombre de Dios. Quiero que entiendan eso también. No me gusta dejarle portillos al diablo, ¿verdad? ¿Sí me entienden, verdad? No por altivez, ni porque soy mejor que mi patrón, ni me he querido exaltar, sino que cuando a ellos se les ha querido pasar la mano de que quieren avergonzar a los santos y quieren poner abajo el nombre de Cristo. Y cuando me han dicho que por causa de Jesús tengo que cambiar y que tengo que dejar de desistir de buscar a Jesús, es donde les he puesto también a Dios adelante. Y digo, pues si en esto quieres, digo, le voy más a Dios que a ti. Hasta aquí llega tu amistad conmigo hoy. Si por Dios estás peleado conmigo, le digo, primero es Dios, después tú y después yo. Y el que es primero para mí. Y de una vez se quedan sin palabras. Con esa les tapo la boca, es como que les pongo un freno de una vez. Ese se llama celo de Dios. Ese se llama amor a Dios. ¿De veras han mostrado ese amor, hermano y hermana? En mi trabajo todos se quedan así. Ahí los trae el Señor, pero bien afligidos, a todos. Ahí me miran y te andan afligidos. Y con el puro testimonio les predico. A unos me da el Señor, Dios te bendiga. A otros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No son dignos ni el de Dios te bendiga, el Espíritu Santo me lo revela. Y ahí llego, le digo, ¿cómo estás? Y tú, bendecido por Dios, le digo, aquí por su misericordia, lleno de su gracia, otra vez más, gozoso, le digo, con el gozo del Espíritu de Dios, le digo, a trabajar. Y se quedan asustados porque ellos solo quejándose pasan. Sorprendidos, asustados, y todos me miran así. Llego a comer y oro y todos ahí se quedan y empiezan a tirar indirectas y luego se agachan. Y yo tranquilo. Y se quedan asustados que hay semanas que ni me les acerco al restaurante. ¿Y usted no come? ¿Y cómo le hacen? ¿No lo vimos en la cafetería hoy? ¿Y qué pasó? No me ha quedado tiempo. Les digo, ahí andamos trabajando en la presencia del Señor siempre. ¡Qué bárbaro! ¿El hotel aquí se va a quedar? Sí, yo me voy a ir. ¿Verdad? Pero pensemos en esto. ¿Han entendido esa sabiduría que está hablando Pablo? Por eso Pablo les empezó a decir de todo lo que él hizo, lo que les trajo, mas os he hablado sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría culta, la cual no nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
ni quise saber qué les pasaba a ustedes, cómo eran ustedes, ni qué es más, cuando yo vine con ustedes también lo mismo les dije, les hablé de que yo era peor que ustedes, no les anduve investigando cómo eran ustedes, sino que les dije que se arrepintieran, que se convirtieran de corazón, que dejaran la hipocresía, la farsa, y que dejaran todo y que se entregaran de corazón a Dios. ¿No es así? Pensemos hoy esto. Estamos aquí como esa vida religiosa que ha llevado todo tu pasado, hermano y hermana, o como va toda esa gente cristiana religiosa. No voy a hablar de las religiones, voy a hablar del cristianismo, porque para mí solo hay cristianismo ante Dios. Todo se acabó, el fin de la ley es Cristo. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, principio y fin, el centro de todas las cosas. En Él se sujetan principados, demonios, todo es Cristo. Esta sabiduría, ¿para qué te ha servido hoy? Analicemos esto. Porque somos los que mejores predicamos aquí. Ni los de Wilcos, ni nada, hermano. No se trata de eso aquí. ¿Eres sabio para contigo y para con Dios? No para con los demás. Eso es lo que dice Pablo. Si alguno se cree sabio, séalo para quién. Para consigo mismo, dice. Ustedes no han encontrado eso en mí tampoco, en su altivez. ¿La ha encontrado usted, hermana Patricia, que yo sea mejor que ustedes? Si en algo los he tenido que regañar y decirles que se pongan bien y lo que he alcanzado y vivo, es para conmigo mismo, no para enseñorearme de ustedes, ni para ser mejor que ustedes. ¿No es así? Y los que no han sido dignos del Evangelio, como la familia del esposo o de la hermana, Dios me dijo, y eso Dios es así, la palabra lo dice. Dice, llevad mi paz, y a las casas que la llevéis, mirad bien que sean dignos, ¿de qué? De mi paz. Si no, dice, ¿qué dice que hay que hacer? Y vete por otro lado, vámonos. No hay que perder el tiempo. Yo vengo y te reprendo y te digo, hermano, ponte bien y lo que dice Dios, y a ti te da lo mismo lo que Dios dice. Tú no eres digno de Dios. Porque yo honro, dice Jesús, los que me honran, pero los que me tienen en poco me son viles. ¿No entendemos eso, hermanos? ¿O sí lo entendemos? A veces queremos convertir al diablo nosotros, hombre, olvídense, hay que dejarlo que se vaya al infierno. Así hay gente peor que el mismo diablo, ¿ya? ¿Ustedes creen que el diablo no fue una criatura espiritual dentro de nosotros, como la que tenemos nosotros dentro de nosotros? Sí, hombre, fue una criatura espiritual, si también nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, una criatura espiritual, un hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros. Pero la Biblia no dice que el diablo hizo mal a los hombres. La Biblia dice que Dios creó a los hombres rectos, pero ellos solos, dice, se han buscado muchas perversiones, dice. A veces queremos convertir a la gente a la fuerza. Conviértete tú, ni tú te has convertido y quieres que otro sea convertido. Conviértete tú, hermano, sea para la gloria de Dios, que cuando Cristo venga, aunque sea un pelón, digo yo, pero que me lleve a mí. ¿No es bueno pensar así? ¿Ah? Porque me va a pasar lo que dice Salomón. Si todo está escrito ya lo que les estoy hablando, dice, por cuidar las viñas ajenas, dice. ¿Ah? A veces queremos ver perfección en otro, perfecciónate tú. ¿No es eso la sabiduría de Dios? Ser perfectos, así como el Padre que está en los cielos es perfecto. El otro día hablaba con los hermanos de esa perfección en Tijuana. ¿Y cuál es esa perfección? Pues que no odiemos por nada, me hacen esto, como que si nada pasó. No huele ni bien. A mí no me meten cizaña en el corazón. Y cuánto han hablado de mí, hasta entre los hermanos, y todo se sabe. Y entonces no es para mí. .
donde estábamos, del hogar de la familia del hermano Nicolás, allá donde me ponían las quejas del hermano Rubén. ¿Se acuerdan que me ponían quejas? Llegó hasta oídos míos que todavía se iba a meter a los bares y ya pasaba a cantar ahí en el culto. Y todavía se andaba metiendo en los bares. Y me contaban. Y a ver si ustedes me vieron que por eso yo, hasta que el Señor me movió y bye bye. Ahí nos vemos. Pero cada vez que lo miraba, ¿qué hacía yo? Lo abrazaba. Usted bendiga, hermano. Yo sabía que no era hermano. Pero no estoy para ofender a nadie. ¿No comprenden ustedes lo que les hago? Pero ustedes a veces andan llenos de cizaña al corazón, llenos de basura. Y bueno, pues ¿y esa sabiduría? Esa sabiduría no fue para que otro te exalte, o para que otro sea mejor, o para que otro te demuestre, o para que, no, hombre, ni para demostrarle a otro. Yo les he enseñado claramente donde yo he visto que soy la iglesia de Cristo, que soy ese hijo de Dios, que soy ese pueblo que espera al Mesías. Es cuando ando allá solito en medio de todos los pecadores, donde veo y digo, no soy igual yo, no hago lo mismo. Allá donde nadie sabe que soy cristiano, todos, ay, las mujeres se le van los ojos, y yo viendo para el cielo en medio de ellos. Y ahí no está el pastor, ni el diácono, ni el hermano Reinal, solito yo y el Señor sabemos. Ahí es donde sé que soy un hijo de Dios. ¿Ah? ¿Me comprenden lo que estoy hablando? Ahí es donde yo sé que soy un hijo de Dios. No cuando estoy danzando en la iglesia y que hasta así le hacen los hermanos. Ahí es donde creen que son los hijos de Dios. No, yo no. Ni cuando estoy predicando. Cuando ando solo y me veo acechado por el pecado y puedo decirle que no en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu, ahí es donde me doy cuenta que soy un hijo de Dios. Allá donde en la soledad, en los sequedales, cuando veo que no hay ni agua para tomar y sin el agua puedo subsistir y me puedo hincar en aquella gran sequedad y puedo levantar mis manos al cielo sin ira ni contienda. Ahí es donde veo que todavía estoy parado en la peña de mi salvación. No por lo que siento ni por lo que veo, sino que persevero por la fe en aquel que nos amó y nos llamó sus hijos para la gloria y honra de su nombre. ¿Tienes esa sabiduría? ¿Amas a Dios? No hay más que Él. Vaya mujeres, aquí entre ustedes hay quienes aman más a sus hijos que a Dios. A saber si ese Robert va a heredar la vida eterna. ¿Cómo lo amar más que a Dios? Olvídense, saber si ese amor. Olvídense, yo no puedo cambiar el corazón de Amós ni de Robert. Si aún Dios no se los cambia, ¿cómo lo voy a cambiar yo? Puedo enseñarles, pero si se quieren perder, se pierdan. Pero yo he de ver a aquel que me creó cara a cara un día. Así dice la Escritura, que le veremos tal y como Él es. Yo le he de ver. Para que no se predica así, los pastores dicen que sus hijos y que ya la tienen hechas con Él. No. No, Señor. Y que lo sepan, mi esposa también va a ir. Aman más su hogar, aman más su mujer, aman más sus hijos. Jamás. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, pero no lo puedes superar. Porque Dios es la esencia de todas las cosas. Sin Él, nada somos. Por eso les he dicho yo, mucha gente, los hermanos tuvieron mucho, la hermana Patricia se me hace que ha titubeado mucho en eso, que si yo soy así o asaque porque predico así. Como humano soy humano, pero Dios para mí es Dios. Eso es bien difícil para muchos de comprender. Imagínense que les digo yo que
Me ven comiendo y me ven que qué rico está, digo, y les estoy diciendo que para Dios estoy comiendo. Y pensarán ustedes, ¿y cómo es eso? La carne está comiendo. No, para Dios estoy comiendo, porque yo sé lo que he determinado en mi corazón. ¿Saben cuál es mi determinación en mi corazón? Y lo conozco. Lo que dice ahí, cosa que oído nunca oyó, ni ojo nunca vio, son las que Dios nos ha dado. ¿Saben qué es lo que he determinado en mi corazón? Que si he de vivir en este siglo, que sea para la gloria de mi Dios. Y que si he de vivir en el infierno, si he de vivir allá, en la luna, en Marte, como dicen, si existe, en Plutón y en el otro, en el tercer cielo, en la gloria de Dios, he de vivir para la gloria de Dios. Si he de comer, si he de dormir, si he de caminar, que camine para la gloria de Dios. Por eso es que les digo, cuando yo me estoy comiendo un bocado, me lo como, les digo, para Dios. Porque si he de existir para Dios. Pues si no, como les prediqué en otra vez, en una ocasión que alguien me preguntó que qué tenía que comer para agradar a Dios. Si has de comer chucho, le dije, pero has de vivir para Dios. Come, ahora si vas a comer manjares, si vas a estar en pecado con tu mente pensando en las mujeres, en las fornicaciones, en el adulterio, en los deleites de tu carne, que vas para el cine, que vas para Disneylandia, le dije, mejor muérete infeliz, le dije, porque ¿para qué has de vivir para ofender a Dios? Son reales esas palabras. ¿Por qué les he enseñado todo eso? ¿Ustedes creen que por gusto les he dado todas esas enseñanzas? ¿Usted cree que por gusto son, hermano? De despojarnos de toda esa basura del mundo, todo es vanidad, todo le da la gloria al diablo y a la carne. ¿No es verdad eso? Bueno, yo soy el primero que lo digo, o lo dicen también los apóstoles. Entonces, ¿se comprenden lo que digo cuando como? ¿Para quién como? Ahora sí ya me entienden mejor. Por eso es que cuando les he predicado, ustedes no me han, ahí está mi esposa, no me ha visto nunca desde que el Señor me alcanzó con limitaciones al culto a Dios. Por eso es que ustedes ahí andan asustados testificando, viera nosotros cuando empezamos y ya no sabemos a qué horas terminamos. Eso ni se platica, ¿para qué? No lo hago porque la gente lo sepa. Yo vivo para Dios, tener esa sabiduría que yo existo para Dios. Si no he de dormir, Dios es más que el sueño. ¿Verdad, hermano? ¿Es más que el sueño Dios? ¿Es mayor? Él crió el sueño. Dice la Biblia que cuando Dios le tuvo que sacar a Adán, a Eva, de la costilla, ¿qué hizo con él? Lo durmió Dios. ¿No dice la Biblia eso? Por eso es que Dios en el salmista habla y dice, si a mí me diera hambre, dice, yo no se los diría a ustedes, dice. Si me diera hambre, que no le da, ¿vale? Porque Él crió el hambre. ¿Sí entienden lo que estoy hablando? Si me diera sed, dice, no les pediría agua a vosotros. Yo crié los mares. O sea que los mares tienen sed de Él. Las aguas son las sedientas de Dios, porque si Dios no las vivifica, también se mueren y hieden hasta las aguas. ¿No es así? Entonces, ¿qué sabiduría tienes? ¿Has alcanzado esa madurez? No somos ni los mejores. ¿Cómo les he venido diciendo esto a ustedes, verdad? Por algo. Por eso es que, yo no sé, ¿se acuerda usted, hermana Patricia, cuando iba al culto con ustedes? ¿Va que yo ya no aparentaba ser el mejor en la iglesia? ¿No? ¿Va que no? Estaban los ministros ahí. Dios les bendiga. Me encontraba un indito por allá. Dios te bendiga, hermano. Pues me encontraba, se los mostré con hechos y les he enseñado, esa es la enseñanza que les he dado. Y nada de que aquel predicó mal, al salir me lo agarro. No, hombre. Y que nomás viendo a ver quién. Por eso Pablo dice, yo cuando vine a ustedes, no vine con palabras persuasivas.
Como quien dice, queriéndote ganar, pues de humana sabiduría, es lo que está diciendo. Como quien dice, queriendo sobresalir ante ti. No, antes, yo desde que Dios me alcanzó, he aprendido que en mí se manifieste la gracia de Dios para bendecir a otros. ¿Sí comprenden eso? No para ofender a otros, ahora, de que hay gente que se ofende con Dios, sí la hay. Claro, y hay gente que también hay que pegarle unas restregadas con el Señor, unas regañadas del Espíritu terribles que se van hasta zapateando de bravos como los fariseos. Ustedes pueden saberlo desde el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que lo hay, sí, pero a mí no me dio la gracia Dios para ofender a nadie, ni para ser mejor que nadie, ni para tratar de persuadirlo, ni tratar de mostrarle que yo sí sé y él no sabe. ¿Va que nunca han visto eso ustedes en la iglesia? ¿Se acuerdan? Les digo ejemplo, ¿verdad? Porque no es para eso la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es humildad, es humillación. Y les he platicado yo que yo he estado así, miren, en la mera fila de enfrente, ahí está esa esposa que me conoce, y aquel también que oraba mucho, que ya se abandonó todo eso, pobrecito, le dije que está caído, que se reconcilie. Todos los días se reconcilia, pero no vuelve a lo mismo. Que mire si se pierde. Y ahí estaba en la iglesia, yo la hermana Carmen que se acuerde. Y ahí sí el predicador, yo era el de la fila de enfrente. Y me agarraba, ese miserable, ese legalista, y así me hacía. Yo solo me le quedaba bien seré. Mi esposa iba para la casa ya tirando la toalla, dijo el hermano Reinaldo. Ya tirándola. Yo no quiero venir a esta iglesia, caí, solo leña, caí. Mano, no sabes venite, le decía yo. No hay problema, hay que seguir adelante. Y empezaba a darle vitamina espiritual. Hace poquito hablaba con ella yo, que a puro leñazo, vos sí que a puro leñazo te traía el Señor, le digo, y le recordaba todas estas cositas así. Y yo así bien sentadito así, ahí está, es mentira lo que digo. Y ya casi me hacían así de, este miserable, este es un aguijón que tenemos aquí, así me decían. Y yo, tranquilo. Y un hermano que me quería por ahí a mí, que me quería a veces y a veces se cansaba de mí, tiraba la toalla. Dice, no, es que andar con usted está difícil, dice, porque usted lo que predica vive, dice. Yo he andado con predicadores como usted, pero esos dicen una cosa en el púlpito y hacen otra, me decía. Pero con usted está difícil porque lo vive, dice. No, decía, ya los días volví ahí todo asoleado otra vez. ¿Y qué le pasó? Ay, hermano, me va mal. Me dejó, le digo, dejó al Señor, véngase, sigamos, le echamos ganas. Le decía, pues sí, hermano, vamos a orar. Y ahí empezaba otra vez. Ustedes no son de esos, de doble ánimo, así, y se lo decía en su cara yo, ¿y qué hago, hermano, para botar el corazón de doble ánimo? Arrepientas, hipócrita, le decía en su cara yo, no sea hipócrita. Pero ese hermano, cuando miraba que me agarraban así, me ponían hasta el dedo ahí enfrente, y usted, hermano, dice que no sé, teniendo tanto poder de Dios, no les pega a uno a esos hijos del diablo buenas, me decía. No, le decía así, esa no es la obra de Dios. Por eso es que Jesús, cuando Pedro se portó agresivo y sacó la espada, ¿qué le dijo? Lo que dice Pablo aquí, no es con ejército ni con espada. ¿Con qué dice aquí que es? ¿Va que así dice aquí? Pedrito le dijo, guárdale. No ves, le dijo que si yo corporalmente me quisiera defender, le dijo, ¿quién es sobre todos, pues? Dios solo da la orden y se consume toda la creación. ¿Sí o no, hermana Bebe? Pero lo cree, porque si lo cree va a ser fiel al Evangelio. De veras, hasta el último minuto. Si lo cree, porque el problema es saberlo y no creerlo. Es peor. Porque al decir eso sabemos que para Dios no hay nada imposible y sabemos que el que está al lado de Dios siempre lleva las de ganar. ¿No es así, hermana Bebe? ¿Ah? Pero el que lo cree. Pero hay días que ustedes, que los juzgue el Señor ahorita, pues vaya, andan como que si no conocieran al Señor. ¿Verdad, hermana Patricia? De eso está hablando Pablo aquí. ¿No sabían? Les hablé de todo eso hoy. ¿No son los mejores? No predicamos lo mejor aquí. ¿Por qué?
Porque si verdad hablamos, no somos nosotros. Y estas verdades Dios no las ha dicho solo aquí, hombre. Dice la Biblia cuando Jesús lo arrestaron, ¿se acuerdan? Que tú eres el que andabas, ¿qué es lo que dices de ti? Vamos a ver, ¿qué les dijo Jesús? Cuando fueron al monte y lo apresaron, cuando Judas lo entregó con un beso. Públicamente he dado mis enseñanzas, nada he enseñado en oculto, dijo Jesús. ¿Saben qué quiere decir eso? Nunca le ha cubierto al mundo Dios su verdad. Es más, a Israel le reclama y le dice que perecieron porque les faltó conocimiento por cuanto lo desechaste, le dice Oseas 4:6. Pero no porque nunca les mandó el conocimiento. Es como ustedes que después me salgan ahí con una pata más grande que la otra. ¿Qué voy a decir yo? Hay que predicarles más a estos. ¿Piensan que voy a decir yo? A ver, sean honestos. ¿Qué piensan que voy a decir yo? ¿Que hay que predicarles más? Yo no voy a ser como esos pastores sinvergüenzas. Que venga, se mire, Dios levanta al Caín. No, ni vengan por favor a hablar conmigo. ¿Sí me están comprendiendo? Ustedes están sabidos ya, hombre. ¿No es así? Y no es que yo los condene. ¿Va que no es que yo los condene? La Biblia lo dice bien claro. Por eso mismo pensemos. Estamos en esta sabiduría hoy. Hoy analicémoslo bien. Aquí no se trata de los mejores predicadores, dice Pablo. Ese hermano sí sabe hablar. No, Señor. Dios es perfecto. Su palabra es reprensión y enseñanza. Es fiel, es verdadera, única. No es ni este hermano, ni aquel, ni en este hogar, ni en el otro, ni en aquella iglesia, ni en aquella iglesia. Dios es Dios. Si las iglesias se han entregado al maligno, con su propia voluntad lo han hecho. Así le dijo Judas, el Señor a Judas. ¿Por qué dejaste? No le dijo, yo mandé al diablo que te llenara tu corazón. Dios le reclamó a Judas el día que lo entregó y le dijo, Judas, ¿por qué dejaste que el diablo llenara tu corazón? Si están mal, no pueden decir que Dios les mandó el mal. Ellos solo lo han buscado. Si tú estás mal, hermano, que te juzgas tú solo, nunca puedes decir que Dios te ha mandado el mal. Dios te ha hablado rectamente, te ha dado enseñanzas perfectas para que seas perfecto delante de Él. ¿Es verdad, hermana Beatriz, eso? Ven que no se trata de una iglesia, ni de un hogar, ni de un predicador. ¿Verdad que no? Esta sabiduría es preciosa. ¿No es eso lo que he tratado siempre de enseñarles? ¿No? ¿Lo creen? Es preciosa. Porque yo no les he elegido ninguna iglesia. Va que nunca les he dicho, a esta iglesia así vayan y a aquella no. Va que nunca les he enseñado eso. Miren qué sabiduría más perfecta, va. O sea, no soy yo el perfecto, es la sabiduría de Dios la perfecta. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzaron? Que ya se iban a dividir, porque uno iba a agarrar por una iglesia y el otro por otra, tuve que irse a dar consejería. Ya mero ponía una oficina de consejería por causa de ustedes. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué les dije? Yo los voy a discipular, eso sí se los ofrecí, ¿se acuerdan? Y les voy a decir la verdad, les dije. Vayan a la iglesia que quieran. Ahora, si ustedes quieren vivir como vivía aquella iglesia o como vivía aquella, es porque ni esta está bien ni tampoco aquella, les dije. ¿Verdad? Solo Jesús está bien. Solo la sabiduría de Dios es perfecta. Y eso es lo que Pablo hablaba aquí. No vine hablando mis palabras, no traje palabras excelentes, pero eso sí, dijo bien claro, ¿verdad? Yo no quiero hablar con niños, con gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ustedes me han oído hablar eso a mí también. Yo no quiero hablar con gente. Por eso es que cuando se trata de traer a alguien, no tengan temor de que alguien quiera una bendición y dársela, ¿verdad? De la palabra de Dios. Désela cuando es buscada, cuando Dios pone la ocasión, hay que hacerlo. Bueno, eso he hecho yo con ustedes también, ¿no es así? ¿Verdad que sí?
Pero no se trata de ir a convencer a uno que no quiere hacer la voluntad de Dios, a uno que no ama a Dios, sino que ama su carne, y traerlo, no hombre, mira que Dios te va a convertir en el camino, vente con nosotros. ¿Para qué ese estorbo me va a servir a mí? No ama a Dios. A mí me gusta andar con los que aman a Dios. Por eso si ustedes investigan todas las escrituras del apóstol Pablo, como las de los otros apóstoles, como Juan, para que vean que no solo hay uno, como Judas, como Pedro, no se refieren a muchos hermanos en la iglesia. Es más, Juan aún escribe en una de la segunda o tercera epístola y dice, he hallado, oh señora elegante, le dice, ¿a quién creen que le está hablando ahí? A la iglesia en general. He hallado algunos entre tus hijos que andan según la verdad. A algunos. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿A quién está hablando eso? A la iglesia. No le dijo que todos, ¿verdad? Vean a Pablo. Van a ver que Pablo son contados los siervos que tenían, que estaban de acuerdo con su doctrina. Timoteo, Tito. Filemón nomás le habla medio así, pero Pablo lo siento ahí que a Filemón no le habla la misma firmeza que a Tito. Porque miraba en Filemón otro tipo de gente. Nomás le habló como parte de la cooperación en un hermano, pero no doctrinalmente. Como habló con Tito y con Timoteo. ¿Por qué creen ustedes? A ver. Hoy sean honestos con ustedes solos aquí. ¿Cuántos Titos hay aquí? ¿Cuántos Timoteos hay? ¿Ustedes creen que para que Pablo les haya escrito todas esas cartas es porque eran hombres esforzados? Que el Espíritu mismo le daba testimonio a Pablo que en verdad esos hombres sí habían tomado las cosas como Dios se las había revelado a Pablo. Pero Pablo no llama a muchos hombres. Menciona a algunos, pero siempre son pocos. Así también Pedro, investiguen Pedro, va a ver. Siempre están sacando a los falsos. Ahora pensemos nosotros entonces y juzguémonos según lo que hemos leído hoy. ¿Tenemos esta sabiduría? Empiezo contigo, Matel, antes de que te duermas. A ver si te engañas tú sola hoy. ¿Tienes esa sabiduría? Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Vea que no es estar sentados aquí, pero ya lo sabes, ya lo viste. Pedro es tremendo, y Juan también. Así hablan los dos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Dicen, porque las cosas que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos, dice, esas son las que os testificamos, dice. Ahí está mi esposa. Yo así he predicado, no por causa de que lo leía a ellos, ¿verdad que no? Porque también me fue dado eso a mí, cuando Dios me salvó. Ustedes han oído mi testimonio. Se los he predicado, ¿verdad que sí? Cuando Dios me alcanzó. A mí no me convirtió una iglesia ni un pastor. A mí me convirtió el mismo Espíritu Santo de Dios. Y me pasó como Pablo. Pablo también lo mismo, dice Pablo. Mi evangelio, dice, que yo predico, no viene de humana sabiduría. No fue revelado ni por carne ni por sangre, dice, sino que me fue revelado por el Espíritu del Señor. Por eso es que cuando ustedes me oyen a mí, y todos los que me han oído y dan testimonio de los que han oído la palabra de Dios que nos ha mandado a predicar el Señor, todos dicen, no se parece su mensaje al de la iglesia. No es el primero usted que me testifica eso.
En Tijuana, todos los que han oído los mensajes, lo mismo nos testifican. Sí, ustedes no testifican lo mismo. Les he preguntado si han oído en la radio, en la televisión, en todo lo que ustedes... Y a veces siguen oyendo esa basura porque quieren, pero lo que es basura para mí le echo al bote la basura. De corazón se los digo. Porque la Biblia me enseña y dice que a estos los evite. Porque traen palabras, dice, que llevan más y más a la impiedad. Y si no tienes cuidado, te van a contaminar. Bueno, yo no soy celoso de mí, sino celoso del Evangelio. ¿Sí me están comprendiendo? Si ustedes saben que es basura, ¿para qué la oyen? Hay hermanos cristianos que todavía oyen a los católicos. Imagínate, ¿y para qué los oyen? Digo, para ver qué dice. Si ya sabes que esos están más perdidos que el mismo diablo, les digo yo, ¿para qué los oyes? Después salís bien bravo ahí, y que si yo estuviera ahí, yo le dijera, ¿para qué? Ya te contaminó el diablo, ya te enojó. Ya te ganó una carrera el diablo ahí. Somos necios al hacer tales cosas. Si la Biblia ya nos lo dijo y nos lo dice bien claro, a estos, ¿qué es evitar, hermana Patricia? A ver si sabe el hermano. Si yo sé que no son del Señor, ¿para qué voy a oír al diablo? Vaya, así de sencillo. Pues no, yo no estoy poniendo palabras ni estoy agregando nada. Si no son del Señor, ¿de quién tienen que ser? Bien sencillo. Cuando vamos a las iglesias les he enseñado que debemos de estar ahí. ¿Por qué? Porque vayan a aprender del diablo. No, para que si en algo alguno llega ahí, que sea del Señor y Dios los quiere usar. ¿No les he enseñado eso yo? Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿No se ha testificado eso? Bueno, y ustedes lo han visto. ¿O no lo han visto que Dios ha hecho eso conmigo? ¿Lo ha visto usted, hermano? Que cuando Dios me ha tenido que usar con alguien que llega a esa iglesia y ahí estoy yendo yo, lo bendice y lo tiene que bendecir Dios y les habla. Como cuando Jesús iba a la sinagoga. Jesús no iba a aprender de los sacerdotes. Jesús iba a enseñar. Pero como Jesús tampoco le daban el púlpito, ni tampoco yo lo necesitaba, en la banqueta predicaba yo. ¿Nunca me viste predicando en la banqueta tú? Bajo la unción del Espíritu Santo, en esas iglesias. ¿Tienes duda de lo que estoy hablando? ¿Usted nunca me vio, hermano? Sí, ¿verdad? Sin estar en el púlpito, ¿verdad? Lo mismo que hacía Jesús. ¿No es así? Entonces, precisamente pensemos hoy. Y yo no estaba ahí porque era el mejor. Ni nunca les dije eso a ustedes. Una vez el hermano Nicolás me preguntó y me dijo que por qué yo no predicaba en la iglesia. Pero él todavía apenas empezaba a ir y me decía, pero ¿cómo lo usa Dios aquí? Me decía, ¿cómo nos habla de clarito? Me decía él, no sé si usted se acuerda. Pero de nada le sirvió también haber entendido eso, ¿verdad? Cabezón se me hizo. Hay que mirar, ¿verdad? Y le dije yo, ¿saben qué le contesté? Bien sencilla la pregunta. ¿Pero por qué usted no predica y no habla con el pastor y el pastor no lo conoce a usted y usted? No, le dije, es que ellos y yo no somos los mismos. Esa fue una pregunta bien sencilla. ¿Por qué no somos de los mismos? Llévenles uno de los mensajes de esos que yo predico, van a ver si los aguanta. El mismo pastor. Así era Jesús con los sacerdotes. Ellos mismos decían, ¿y qué doctrina trae este? Decían los sacerdotes. ¿Y qué doctrina es esta? Decían ellos mismos. ¿Cómo sabe tanta sabiduría? Pastores han habido que han hablado así de mí. La esposa, un pastor le decía a la esposa, échalo de la iglesia, esa es del diablo. Todos los días era canción que le cantaba a su esposo que me corriera a la iglesia porque era del diablo yo.
Y dice, y me contaba un sobrino de él, un cuñado de él, que decía en el trabajo, como la mujer todos los días le recalcaba que me corriera porque yo era del diablo, y dice que se hacía, pero ¿cómo puede ser del diablo este? Dice que sea tanta sabiduría, si esa sabiduría que tiene de la palabra, no puede venir del diablo, dice que sí, y era una lucha todos los días que tenía en su mente. Dice, pero si lo que él habla es justo y es la palabra, es una sabiduría, que esa no es del diablo, decía él. Porque no es del diablo lo que hablamos. Una vez los enfrenté en esa iglesia y les dije yo, porque dijeron que yo era del diablo, ¿verdad? Y les dije, ¿cómo aquí ustedes creen que yo soy del diablo? Les dije. Les voy a hacer una pregunta. Así los encaraba. Yo he sido así derechito desde que Dios me alcanzó, aún con las palabras esas bien feas que hablo, que no me había arreglado el vocablo el Señor. Oigan, me van a ver que hablo así derechito, ¿va, hermano? ¿No me ha oído usted? Siempre, desde que Dios me alcanzó, así recto me voy, sin hipocresías, pues. A ver, les digo a ustedes que dicen que yo soy del diablo, ahí en su cara, en la iglesia, porque yo sabía que había muchos que decían que yo era del diablo. ¿Cuándo el diablo se... Y los que dijeron, Dios, dijeron los que estaban de acuerdo, hermano, Dios llama a santidad. Ahora júzguenme, dije, si el mensaje que yo traigo llama a pecar o a santificarse. Es sencillo, ¿verdad? Si el mensaje que yo les traigo los llama a la santidad o a pecar más, o a seguir siendo los mismos pecadores. Enfrenados se quedaron, puros machos enfrenados, que aquellos que se arman, que uno no los saca de ahí, así se me quedaba. Qué dureza, ¿verdad? Porque podríamos poner palabras más claras que esas. ¿Qué dicen? No hay, ¿verdad, hermano? Así de que, hermanos, pensemos hoy. Hoy no les quería predicar porque estaba cansado igual que ustedes. Pero como el Espíritu nunca se cansa, Él siempre está dispuesto. No me entendieron, los que están cansados ya ni me oyen. Pero como el Espíritu nunca se cansa, Él siempre está dispuesto. ¿Verdad, hermana, que así dice la Biblia? Ajá. Él dijo, pues aquí le seguimos. Así es que pensemos hoy, ¿tenemos esta sabiduría? Y empecé con la Matal, y saben que la Matal fue honesta conmigo, pero para fracaso, porque a mí me decepciona también, porque si les he predicado tanto tiempo lo que les decía ahorita yo, ¿ustedes creen que más verdades necesitan que las que les he dicho? A ver, hermano, ¿usted cree que se necesitan? ¿Más verdades o poner más por obra? Ya conocemos mucho, ¿verdad? Me decepciona cuando le pregunto, Matal, ¿ya oíste eso, ya viste eso? ¿Qué dice Pablo? No. El chaminate primero le dije, no sé si porque estaba dormida y por deshacerse de mí que me dijo así rápidamente. Pero sigo con la hermana Telesh. No los quiero decepcionar. Hoy venía hablando de eso. He visto crecimiento en ustedes, en todo. Pero como el que esté justo y el que sea santo, el que crea saber algo, no sabe nada como debe saberlo todavía. Eso es para que les dé gozo. Y el que está firme, mire y que no caiga, dice. Ya que cada día se pare más firme. Eso quiere decir eso. ¿No es así? A ver, hermana Telesh, no me quiso contestar. ¿Ya vio eso que dice ahí? Cosas que ojo no vio, mire el 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, imagínense. ¿Cuándo subir eso en el hombre de humillarse, de entender todas esas cosas que hemos venido hablando? ¿Cuándo? Al contrario, el hombre quiere ser el mejor siempre. ¿No es así?
Si es entre los varones, aunque seamos los más feitos, somos los más guapos. Aunque seamos los más flacos, miramos otro gordo y decimos, no, pero yo tengo mi mazo también, y todos los huesotes ahí pelones. Y así somos. Estos muchachos que van a la escuela, ay Dios, que miren si no se paran bien ahí, así como este Jonatán, que ya me está en ese desarrollo, ay Dios, eso le enseñé a Robert, yo ya me ha oído Jonatán, hay que mire si el diablo me lo chamarrea con esas hijas de Satanás que andan en las escuelas y todas esas doctrinas de demonios que hay en las escuelas, enseñanzas diabólicas. Hay que mire, porque serse necio es más fácil que ser sabio, ¿verdad, hermano? ¿No es más fácil ser necio que ser sabio en este mundo? Ante los ojos de Dios. Eso es más fácil. ¿Va, Jonathan? El sabio ve el mal. Mas el necio o el simple, dice, pega con él y dice, recibe su daño. Pasa sobre él y recibe su daño. A ver, Anabel, no quiso contestar, sigue usted. ¿Ya ha empezado a ver esas cositas que hablan? Sí. Enséñese a las hermanas de Leis, dígale, mira, aquí están. Y ahora hágale el ojo así. Míralas, aquí están, dígales, enséñeselas porque usted es su cabeza. ¿Ah? Y a esta matal, si no le pego su coscorrón, ya se lo pega usted allá. Hermano, ¿usted qué me dice de eso? ¿Ya lo ha empezado a ver? Usted, hermano, Dios quiera que no sea para condenación, sino que para vida eterna en cada uno, hermana. ¿Ah? Usted ya las empezó a ver, las ha entendido. Uh-huh. Comprendió mejor amar a Dios, vivir para Dios, humillarnos. Esa es sabiduría, porque todo el hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es él. Todo. ¿Cuánto es todo? Hemos hablado de eso, ¿verdad? El todo del hombre es tanta enseñanza, dice, tantos libros, tanto aquí, en esto solo se encierra. El todo no es conocer tanto a Dios. Por eso la Biblia habla que nadie ha visto a Dios jamás. Por eso están todas esas doctrinas de Trinidad, ¿verdad? Que les he enseñado eso, porque el hombre se la quiere llevar de sabio y que conoce a Dios y que estudia a Dios. Por eso de los institutos, yo resisto a esos. Y la mayor, miren, todos, hasta los que parecen que predican bien, están de acuerdo con los institutos. Y yo los he reprendido. Pues todavía estás mal, le digo, aunque creas que sabes algo. Porque todo eso de la teología, ¿saben qué quiere decir teología para los hombres? La ciencia que estudia a Dios. Miserables. Miserables. ¿Va que miserables? Como que la moza empieza a decirme a mí, no, dice, si te acuerdas cuando tú estabas niño, eras otro pobre miserable, y que allá, y que no sé qué, como que si me está enseñando a mí, ¿verdad? Ya no soy yo el que lo enseña, sino que él me va a enseñar a mí. ¿Sí comprenden lo que digo? Así le pasa a los jóvenes como Jonatán, ya sabe más que usted, en esa edad que está. Y yo con lo que les callo la boca es con esto. Como tú lo sabes todo, Jonatán, ¿qué se siente tener 40 años? Miren qué bonita la pregunta, ¿verdad? ¿Ah? Sin preguntarle tantas cosas, ¿verdad? Una sola pregunta, ¿verdad que sí? ¿Verdad, no ven? Una sola, ¿verdad?
y me los deja liquidados de una vez ahí. Entonces, cuando no me contestan, tú no sabes nada, les digo. ¿Verdad? Así de que tengan mucho cuidado los jóvenes. ¿Oíste, Matal? Tú también. ¿Verdad, hermana? Que tienen que tener cuidado. Y nosotros también delante de Dios debemos de tener un gran cuidado. Por eso es que, hermanos, toda la palabra de Dios es fiel y verdadera. Esa sabiduría, hermana, que usted buscaba en el Señor. Por eso se acuerda cuando Nicolás me decía, porque cuando pedía peticiones yo, ore para que Dios me dé más sabiduría de su palabra. No, le decía, mejor voy a orar, no sé si usted se acuerda, voy a orar para que el Dios le ayude a obedecer lo que ya sabe de su palabra. Porque no es conocimiento el que necesitamos de Dios, humano, sino que es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, no vine con palabras persuasivas, sino que con palabras de demostración del poder del Espíritu. ¿No es así? ¿No leyeron eso ustedes conmigo? Con demostración del poder de Dios, decía. Con eso vine. No se trata de una enseñanza humana, de que le tienes que hacer así, asá, y esto no, y esto sí. No. O te sometes a Dios y te humillas y el poder de Dios toma control de tu vida. Y es Él glorificado en ti. Y tú déjate existir, como dice la Biblia, para ti mismo. Y existes para Dios, porque eso es lo que quiere decir crucificarse con Cristo. Esa sabiduría, ni aún creo que el cristianismo de hoy la sepa en lo que vamos caminando. Solo lo saben los escogidos. Solo los escogidos saben eso. No sé cuántos escogidos hay aquí hoy. 2, 3, 4, 5, 6. Aquel día me dijo Dios que está contando por otro. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Están gozosos? No se han desvelado, ¿verdad? 27. Bájame un poquito el micrófono. El micrófono, bájale un poquito. Gloria a Dios, ahí está bien.